Seguimos aprendiendo con Cultura Virtual. La doctora Julia Cristina Ortiz Lugo nos habla del compay conejito, otro personaje de la narrativa oral puertorriqueña. Adelante. Soy Julia Cristina Ortiz Lugo, investigadora de folclore. Me presento a ustedes gracias al Instituto de Cultura Puertorriqueña y al National Endowment for the Arts. Hoy le dedicaremos el espacio al personaje conocido en Puerto Rico como compay conejito. Conversaremos sobre sus características, nos detendremos en dos de sus versiones de cuentos para imaginar los mensajes que pudieron haber estado detrás de esas historietas. Nos acercaremos a sus aventuras con el interés de relacionarlas un poco con nuestros antepasados y antepasadas, así como para ver las posibilidades de trabajar con estos cuentos en nuestros salones de clase o en los ratos de diversión que pasamos con nuestra niñez. Parece ser el personaje de la cuentística afropuertorriqueña que tuvo más popularidad en Hispanoamérica. Este personaje nos vino probablemente de los bantúes. Con el apelativo de Tío Conejo o Brother Rabbit, podemos encontrarlo en lugares como Costa Rica, Venezuela, Estados Unidos, las Antillas, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, las Bahamas, Cuba, Haití, Jamaica, Colombia y Ecuador. El cariñoso apelativo de compay unido al diminutivo nos habla del buen acomodo que tuvo este personaje en nuestra isla, este descendiente de la hiena o la liebre del continente africano. Roger Bastide lo señala como el héroe principal de todas las aventuras maliciosas. También el conejito es astuto, ingenioso y engañador. Parece evidente que la heroicidad de los cuentos folclóricos puede tener otros significados. Surge de otras situaciones, de otras necesidades apremiantes siempre. En Puerto Rico aparece vigorosamente en las muestras de narraciones orales publicadas por Rafael Ramírez de Arellano, Pura Belpré, John Alden Mason y Ricardo Alegría. Por ser publicaciones que circularon más, tanto la de Pura Belpré como la de Ricardo Alegría, seguramente fueron más exitosas en darlos a conocer. Por el tipo de publicación, ambas ilustradas, escogidas, se infiere que su propósito tal vez fue difundir esos cuentos. Aunque aquí no se convirtió en un personaje favorito de las aventuras de la literatura infantil, en Hispanoamérica sí. Allí se pueden encontrar colecciones variadas, en que el protagonista es el tío conejo, como también se le llama allí. Parece evidente que la fuerza táctica del personaje folclórico surge de sus atributos reales en el mundo animal. Como especie, el conejo es capaz de confundir a los cazadores, porque su agilidad los desconcierta. Y precisamente, como veremos en nuestra conversación, esa inmensa capacidad para escabullirse desorienta y aturde a sus oponentes. Esa capacidad para desaparecerse se la ha asociado con el cimarronaje, porque mucho del éxito de quienes escapaban al monte radicaba precisamente en echarle tierra a los ojos de los buscadores de las personas esclavizadas. En el mundo de los cuentos en Puerto Rico y en Hispanoamérica, el enemigo acérrimo es el tigre. El tigre quiere comérselo y el ciclo de aventuras tiene como constante que el conejo logre burlar al tigre y salve su vida. Normalmente, y como hemos visto en los cuentos de los otros personajes que ya conocemos, la aventura trae consigo también algún tipo de encontronazo por comida. Es que seguimos en el mundo de las necesidades primarias y de la lucha por la mera supervivencia.
Hay también algo de resistencia en su lucha entre fuerzas desiguales, sabiendo que el ingenio nunca los abandona. Entre las historias que se cuentan del conejo, puedo compartir algunas. Primero, una de Pura Belpré, aunque quiero hacer un paréntesis para recordar quién fue Pura Belpré. Para los puertorriqueños y las puertorriqueñas, esta mujer debe ser recordada y conocida. Nacida en Sidra, se trasladó a la ciudad de Nueva York, donde produjo su quehacer y su obra escrita. Se convirtió en la primera bibliotecaria puertorriqueña de la biblioteca de la ciudad de Nueva York. Su trabajo allí no pasó inadvertido, porque se propuso y lo logró abrir un espacio para la narración oral bilingüe. Se convirtió en una narradora oral y en una escritora de cuentos, reinterpretando y basándose en los cuentos folclóricos que conocía desde pequeña en la isla. El primer cuento que escribió Pura Belpré fue Pérez y Martina, una reinterpretación de un cuento que se contaba en la isla. El libro al que quiero aludir ahora es la colección titulada The Tiger and the Rabbit and Other Tales, que se publicó por primera vez en 1946. En la introducción, Belpré nos explica, y traduzco: crecer en la isla de Puerto Rico en una atmósfera de contadores naturales fue divertido. Una abuela cuyas historias siempre terminaban con rimas sin sentido o canciones, poniendo los pies para brincar, saltar o bailar. Nadie se iba a la cama sin oír una ronda de cuentos. De esa experiencia logramos en el libro que les he mencionado una aventura de un tigre que no sabía vivir en paz. No podía convivir en amistad con los otros animales. Y un conejo que pensaba que el tigre era estúpido, torpe y tonto. Parece evidente la justificación desde el principio y el posicionamiento de la narradora hacia mirar con buenos ojos todo lo que el colpay y el conejo hacía. Frente a un animal que venía a romper las buenas relaciones de amistad, parece que se valía todo. Y es que en la versión de Belpré, siempre el intruso es el tigre. El tigre irrumpe el plácido descanso del conejo bajo la sombra de un tamarindo. Desde su primer encuentro, el conejo demuestra su superioridad, porque frente al gratuito asedio del tigre, anunciándole con una soga que se lo va a comer, el conejo arma una de las aventuras que más se repite en otros cuentos. Le anuncia al tigre que habrá una tormenta, que la versión de Ramírez Arellano llama arrancatopones. Una tormenta, algo así como María. Frente a la letal llegada del huracán y como un buen guapo de barrio, el tigre se aterró y cayó en la trampa sutil que el conejito le había armado. Le pide al conejo que lo amarre a él a un árbol para evitar ser arrancado por los vientos, tal como era la solución que el propio compay conejo le había proporcionado. Y fue así como el tigre se convirtió en el hazmerreír de todos los animales, que lo escuchaban hablar de una tormenta de la que solamente él sabía, porque era producto de la invención del conejito. Leo Frobenius, el explorador y etnólogo alemán, autor del Decamerón Negro, incluye una versión de esta aventura, con el personaje del conejo Zomba enfrentándose al león, el huevonaba, el rey de la selva. Ricardo Alegría, de quien imagino que no hay que explicar quién es, justo ahora cuando celebramos los 100 años de su nacimiento, en su conocidísimo libro Cuentos Folclóricos de Puerto Rico, incluye una versión de las aventuras del conejo y el tigre. El acercamiento de Alegría es un poco diferente. Nos presenta la relación del compadrazgo entre el conejo y el tigre. Y desde su inicio nos dice, el conejo, que era más listo que el tigre, se pasaba haciéndole trastadas al tigre, y éste siempre terminaba persiguiendo al conejo para comérselo. Todas las versiones de los cuentos del conejo tienen más o menos la misma estructura, esa relación de aventuras.
Son una relación de aventuras que sirven para alimentar las ganas que tiene el tigre de comerse al conejo y al conejo para demostrar que el tigre no puede contra su ingenio. Otra aventura que se repite en los cuentos es una en la que el conejo logra convencer al tigre de que lo lleve en su lomo. Mientras van recorriendo el camino, Conejo se las ingenia para usar todos los aparejos que convierten al tigre en su caballo de montar. Alegría incluye esta aventura, aunque no le pone un fin ulterior como ganar una apuesta o presumir frente a la novia del tigre, de quien por supuesto Conejo está enamorado. Fingiendo que está enfermo y arrepentido de su comportamiento, le dice: «Ay, compadre, usted me tendrá que llevar en el lomo». De ahí en adelante le va añadiendo uno a uno las riendas, el bocado y el fuete que por supuesto usó. Como ya esta humillación es lo máximo, el narrador nos dice: el tigre sigue aún buscando al conejo para matarlo y comérselo, pero aún no lo ha podido encontrar. Hay una versión angolesa que cuenta esta misma anécdota, pero con los personajes de la rana y el elefante. Este episodio, particularmente usado para jactarse frente a la novia, se repite tanto en África como en el Caribe, Hispanoamérica y Estados Unidos. Ahora me gustaría volver con ustedes a partir de este cuento a un asunto que ya he mencionado antes. Estos cuentos folclóricos pueden suscitar preocupaciones si se decide usarlos con los niños y las niñas. Si bien es cierto que he subrayado mucho que los cuentos folclóricos eran parte de una cultura colectiva, no exclusivamente dirigida a la niñez, algunas personas piensan con razón que desde hace mucho tiempo se usan con la niñez y muchos niños y niñas crecieron oyendo a personas mayores cercanas a ellos contarles cuentos folclóricos. Los cuentos folclóricos son polémicos. Algunas personas piensan que no deben ser parte de la educación. Otros no necesariamente pensamos lo mismo. Lo que no cabe duda es que la discusión vale la pena. Porque es cierto que las aventuras que nos cuentan los cuentos nos obligan a pensar y a tomar posiciones. Además es parte del patrimonio de nuestros ancestros y ancestras. Por ejemplo, a partir de esas dos versiones del compay conejito que he compartido con ustedes, ¿le gustaría a usted que sus hijos o hijas se divirtieran con ellas? ¿O le parece que cuentos en los que el conejito se defiende usando trampas no es algo que le gustaría que sus hijos escucharan? Y si le cuento que no todas las personas lo ven así. Esto que leí me parece súper sugerente. Annie Ruth Leslie publicó en 1998 una investigación en la que se acerca a 30 madres afroamericanas de sectores empobrecidos en Chicago que usaban los cuentos de Brother Rabbit con sus hijos. Leslie quería saber cómo interpretaban las citas del conejito en cuanto a las influencias que pudieran tener sobre sus hijos, el comportamiento del personaje, considerando que es parte de la cultura afroamericana. Resulta que la opinión generalizada, salvo aquellas mujeres que lo veían con ojos de moralidad religiosa occidental, era que las citas del conejo estaban bien. Le alababan que se aliara con o defendiera a otros animales pequeños y que siempre estuviera alerta y listo para defenderse. Le alababan que usaban la cabeza y no los puños. Claro, que tenían bien claro que perfecto no era el personaje. La autora inserta estas respuestas y por eso es que lo comparto con ustedes dentro de una visión de mundo centrada en lo africano, en la cual el bien se define como aquello que es bueno para la colectividad. Eso nos recuerda los valores yorubas de la comunalidad que habíamos hablado acerca del cuento de la jicotea y el caballo. Así es que un buen ejercicio que podemos hacer con estos personajes es contextualizarlos de otra manera y pensar que nos hablan de otras visiones
que fueron parte de las que trajeron nuestros ancestros antes de que se nos enseñara a ver la vida con los ojos de quienes nos dominan y esclavizan. Se me ocurre entonces que un buen ejercicio, por ejemplo, a partir del cuento que editó Pura Belpré, puede ser leerlo con nuestros niños y niñas, o mejor aún, narrárselo en modo vivo. En esa versión sale el valor que destacaban las madres africanas, el valor de la defensa de los animales indefensos y la ventaja de unirse en contra de lo que se aleja del bien común. Resulta que después de que el conejo logra atar bien al tigre con la excusa del huracán, el tigre intenta usar la misma treta del conejo. Usarlo como unas cabritas, pero para quedar libre y poder comérselas. Las cabritas, que no son tontas, por el contrario, van a avisar a los otros animales que están libres del peligro que significa el tigre. Pronto se da cuenta de que hay unos monos encima del árbol donde está atado y le pide que los desaten. Los monos, con toda claridad, dicen que no, porque si lo desatan se los comerá. El tigre jura que no lo hará y los monos caen. Una vez libre, se abalanza sobre ellos. Todos, menos uno, logran escapar. Y a ese que no lo logró, el conejo lo salva con una de sus tretas. Me parece un buen ejercicio, aún para los mayores, conversar sobre la sociedad que construye el cuento, donde hay un grupo de animales que vive atemorizada por un depredador, pero dentro de la cual surge un animal que usa su inteligencia para sobrevivir y defender a los otros. Parte del ejercicio sería reflexionar sobre el lugar que puede ocupar la creatividad para enfrentarse a estas situaciones con las que no estamos de acuerdo o que nos dañan. Resulta además que para aquellos o aquellas a quienes esos argumentos no les parecen convincentes, el cuento de Pura Belpré termina en un tono conciliador que tal vez muchos prefieran. Ese día el conejo jugó mejor que nunca y ahora, dándose cuenta de lo inteligente que era el conejo, antes de que acabara la fiesta, se convirtieron en los mejores amigos. Aunque opino que ese tono conciliador tal vez Belpré lo forzó porque su público era la niñez, imaginar un mundo en el que el perseguidor acepta su inferioridad no es un mal sueño. Viene a cuento recordar que varios investigadores han visto en el conejo la representación de aquel que se enfrenta a un poderoso enemigo y desarrolla sus estrategias, e incluso la de alguien que adelanta la causa de la colectividad. Ahora bien, el conflicto que este cuento presenta también se presta para repensar nuestras miradas sobre el entorno natural. Y en ese caso, el mismo cuento podría servirnos para hacer una lectura desde la ecocrítica. Miremos el ecosistema que el cuento nos propone. Un entorno en el que los animales más pequeños viven atemorizados por el más grande. La verdad es que eso es la metáfora de un orden más político que natural. Pues la Madre Tierra no nos enseña eso. Eso es puro pensamiento humano occidental. Y los pueblos originarios, tan respetuosos de los ciclos, procesos y órdenes naturales, saben que lo sabio es verlo de otra forma. Comparto con ustedes esta hermosa anécdota que incluye Alice Walker en su ensayo Everything is a Human Being. La autora la toma del libro Mitos de los Cherokees y Fórmulas Sagradas de los Cherokees de James Mooney. Se refiere a un comerciante que en la región del lago Superior en Estados Unidos se topó con una inmensa culebra cascabel. Su solución fue buscar su rifle. Sin embargo, los indios Ojibwa que lo observaban le pidieron que los dejara a ellos trabajar con el asunto. Con sus pipas y tabaco, rodearon por turnos a la culebra, que permanecía enrollada. La llamaban abuelo,
fumaban sus pipas y le echaban el humo al animal. Hicieron eso durante media hora. El comerciante comenta que él veía que a la culebra le gustaba ese trato. Poco a poco la culebra se fue retirando, a la vez que los indios, mientras le seguían llamando abuelo, le suplicaban que cuidara de sus familias mientras estaban lejos de sus casas, que abriera el corazón de la persona que iban a visitar. Y uno de ellos específicamente le pidió que no tomara en cuenta el insulto de quien había pretendido matarla. Este comportamiento está muy alejado de lo que se nos ha enseñado y lo que estamos acostumbrados a dignificar en nuestro mundo de hostilidades y competencias. Si vemos el orden natural alterado en el cuento, podemos contextualizar mejor el comportamiento del conejo. Como dice el dicho, estos polvos traen estos lodos. Un mundo hostil, depredador, provoca diversas reacciones. La del conejo es una de ellas, porque para sobrevivir dentro de la hostilidad y la persecución hay que desarrollar estrategias. El final de Pura Belpré, en el que ambos contrincantes se hacen amigos, parte de la aceptación del tigre de que es inferior al conejo. El cuento dice que la inferioridad del tigre consiste en ser menos inteligente que el conejo. Pero viéndolo como una metáfora de la convivencia, sabemos que la verdadera inferioridad del tigre radica en su voracidad, en su rapacidad. La anécdota de la serpiente nos propone otra lectura. Aún el animal más temido entiende su lugar dentro de la casa común. La posibilidad de la paz radica en no usar el poder para herir, para comerse al otro. La posibilidad de la paz radica precisamente en el respeto del espacio que cada cual se merece para desarrollar su plenitud, sin el asedio destructivo del más poderoso. Por eso, los pueblos originarios nos han enseñado que no nos es dado tomar de la naturaleza nada más que lo que necesitamos. No se trata de llegar un día como el tigre, con una soga, y anunciarle al conejo: hoy no te me escapas, hoy yo te como a ti. Porque cuando eso pasa, ¿cuántas alternativas tienes? Podríamos pensar que la anécdota de la serpiente nos propone que ante el peligro hay otras opciones. El diálogo quizás, el acercamiento tal vez, naturalmente, pero esto tiene que ser de parte y parte. El tigre decide que no parará sus intentos para comerse al conejo. Así no hay diálogo que valga. La culebra, en cambio, acepta y disfruta el acercamiento amistoso a pesar del intento con el rifle del extranjero. ¿No será que quizá esa anécdota nos sirve más para reflexionar que los pueblos originarios entienden mejor que nosotros las relaciones entre las especies? Que saben que la sola presencia de la culebra no significa peligro. Si vives en un mundo donde estas especies reconocen a las otras y actúan con entendimiento, porque no se comunican con la ley del más fuerte. Claro, es obvio que el tigre del cuento no es como la serpiente de la anécdota. Ese mundo de lucha, violencia y atropello se parece mucho más al que vivían nuestros antepasados esclavizados e incluso al que muchos ensalzan y admiran hoy. Si lo vemos así, este cuento nos inserta en la vía de una educación alternativa, una educación que nos permite ver muchos puntos de vista, muchas voces y no solo una, la que nos imponen por inercia o por conveniencia para algún sector. Si vamos en busca de nuestros ancestros, recreando su gastronomía, sus músicas, bailes, conocer y reflexionar sobre sus visiones de mundo, dándoles una oportunidad, ¿no es una tarea noble igual? Soy Julia Cristina Ortiz Lugo, investigadora de folclore. Conversamos hoy con ustedes gracias al Instituto de Cultura Puertorriqueña y al National Endowment for the Arts. En esta ocasión, le dedicamos el espacio al personaje conocido en Puerto Rico como Compay Conejito. Conversamos sobre sus características, nos detuvimos en los mensajes que pudieron estar detrás de esas historietas.
Nos acercamos a sus aventuras con el interés de relacionarnos con nuestros antepasados, así como para ver las posibilidades que tendría trabajar con esos cuentos en nuestros salones de clase o en los ratos de diversión que pasamos con nuestros niños y niñas. La más variada y completa programación que producimos en el Instituto de Cultura Puertorriqueña está disponible a través de nuestras redes sociales. Con el apoyo de National Endowment for the Arts, hemos hecho posible que miles de personas a través de todo el mundo conozcan, disfruten y promuevan la cultura puertorriqueña. Gracias por su sintonía y les esperamos en nuestro próximo encuentro de Seguimos Aprendiendo con Cultura Virtual.